más. Por ahí les voy a programar una clase de ejercicios. Luego vendría el 21 de octubre la clase de asesoría y el 23 de octubre, que es viernes, sería el segundo examen. El segundo examen va a comprender toda la parte de enlace iónico y enlace covalente. Entonces quiero empezar por la parte de el enlace covalente y ahorita me dicen si tienen dudas. Lo que voy a hacer es voy a resolver un ejercicio para que ustedes vean cómo se pueden determinar esto de las estructuras de Lewis para que quede más claro, y también las cargas formales, la geometría, la hibridación y la polaridad. Entonces, déjenme ver cuál tengo aquí. Por ejemplo, vamos a poner este NH4 y NH3. Entonces, ahí va. El primero que voy a resolver es el de CH4. El de siempre, el del metal. Entonces, la primera cosa es que ustedes tienen que tener a la mano siempre su tabla periódica, porque en su tabla periódica ustedes van a ver que, por ejemplo, el carbono es del grupo 14. Si es del grupo 14, quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Si fuera del 15, tendría 5, del 16, 6, del 17, 7 y del 18, 8, porque también hay algunos compuestos que se forman con, bueno, pocos, pero hay algunos compuestos que se forman con elementos del grupo 18. Entonces, el carbono está en el grupo 14 y el hidrógeno en el grupo 1 y hay 4 hidrógenos. Esto quiere decir que tiene 8 electrones de valencia. ¿Qué sigue? Sigue unir al carbono con cada uno de los hidrógenos. En este caso son 4, entonces ahí está. ¿Y cómo vamos a hacer el conteo aquí? Esto es importante. En el momento que el conteo de este y este sean iguales, ahí ya terminaron. Entonces son 2, 4, 6 y 8. Como aquí ya hay 8 electrones de valencia, eso equivale ya a los 8 que yo tengo aquí. Luego, en la hibridación, acuérdense que si es sp, estoy generando dos orbitales híbridos. sp2, 3, sp3 son 4, sp3d son 5 y sp3d2 son 6. Esa es la hibridación de los orbitales. En este caso, necesito 1, 2, 3, 4 y eso lo genero con este. Entonces, la hibridación es sp3. Luego, la geometría, que eso es lo que les puse en un videito el viernes, ayer, y que además también está el simulador. Acuérdense que si tuviera solo 2 enlaces sería lineal, 3 es plana trigonal y 4, esta sería tetraédrica. Y como es una molécula de tipo AX4, donde todos son iguales, entonces es una molécula no polar. ¿Cómo van las cargas formales? La carga formal del carbono es igual a ¿qué? Pues está en el grupo 14, tiene 4 electrones de valencia, menos aquí, ¿cuántos electrones le corresponden? 1, 2, 3 y 4 de enlaces. Menos 4 y este me da 0. La carga formal del hidrógeno sería 1 menos, ¿cuántos electrones tiene cada uno de los hidrógenos? Solamente tiene 1. Entonces, este también me da 0. Y hasta ahí terminamos. Vamos a ver otro ejemplo. No sé si con este en particular tienen alguna duda. Nada. El ejemplo es este. NH3. El nitrógeno está en el grupo 15, tiene 5 electrones y 3 son igual, 8 electrones de valencia. Vamos a unir al nitrógeno a 1, 2 y 3 hidrógenos. Solo 3, porque aquí siempre hay que respetar la fórmula, aquí solo hay 3, entonces serían 2, 4, 6 electrones, pero aquí tengo 8. Eso quiere decir que me faltan 2, se los voy a poner como electrones libres al átomo central. Entonces, así me quedaría. Ahora bien, vamos a ver la hibridación.
En la hibridación, acuérdense que necesito meter a los pares libres también en orbitales híbridos. Entonces necesito 1, 2, 3, 4 orbitales híbridos. Eso lo voy a generar con un sp3. Ahora, ¿qué pasa con la carga formal? La carga formal del nitrógeno sería igual a 5 menos, de enlace tiene 3 y libres, que solo le corresponden a él, tiene 2. Y esto me da 0. La carga formal de cada uno de los hidrógenos sigue siendo 1 menos 1 y esto me da 0. ¿Qué pasa con la geometría? Si tuviera 4 enlaces sería como la molécula que vimos hace un ratito, sería tetraédrica, pero no tiene 4 enlaces. Es decir, imagínense que lo que están haciendo es poniendo esta forma donde en las tapas de los plumones estamos representando al átomo central. Esta sería la forma que tendría un tetraedro. ¿Dónde se las pongo bien? Esta. Pero ahora lo que estoy haciendo es quitándole un par de electrones. Entonces la forma que me queda es una pirámide de base triangular. Entonces vamos aquí a ponerle, o piramidal trigonal, así le llaman, ¿no? ¿Y qué pasa con la suma de los vectores para saber si la molécula es polar o no polar? Pues fíjense, aquí, las componentes o todas las componentes en XY de este triángulo se eliminan. Pero ¿qué pasa con la componente en Z? Al no estar este presente, yo no tengo nada que compense a esa componente en Z, entonces voy a tener siempre una resultante. Eso quiere decir que mu es diferente de 0 y por lo tanto esta es una molécula polar. ¿Qué más? Pues ya, creo que es todo lo que sacamos de un compuesto, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda? Déjenme ver si tengo por aquí otro ejemplo un poco más interesante. ¿Alguna duda hasta aquí? Fíjense, vamos a hacer un ejemplo más. No lo tengo por aquí, pero por aquí lo podemos hacer. Espérenme tantito. A ver este. Entonces, fíjense, en su tabla periódica tenemos al xenón en el grupo 18, tiene 8 electrones de valencia, y al flúor en el grupo 17, que tiene 7 electrones de valencia y tenemos 4 flúors. Entonces, si ustedes hacen la suma de todo eso, nos daría 36 electrones de valencia. Entonces, tenemos al xenón unido a 4 átomos de flúor. Lo que sigue en las reglas de estructuras de Lewis es completar los octetos. Entonces, vamos a completar, y esto es importante, si ustedes hacen estructuras de Lewis, como estas representan los electrones de valencia, es necesario poner los puntos. Entonces, fíjense, 2, 4, 6, 8. Cada uno tiene 8 electrones de valencia. Entonces, ojo, ¿qué es lo que pasa aquí, en este caso? Nosotros tenemos, 4 flúors y cada uno de ellos tiene 2, 4, 6 libres y 2 de enlace, que son 8. Entonces, 8 por 4, 32 y todavía no llegamos a los 36, nos faltan 4. Entonces, como ya no puedo ponerle más al flúor porque el flúor no viola la regla del octeto, se los pongo aquí, al xenón. Da igual dónde los pongan, la posesión no dice nada, ¿no? Entonces, ahora sí, 32, 34, 36. Esta sería la estructura de Lewis. ¿Qué pasa con la hibridación? En la hibridación necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Y esos 6 espacios se logran con una hibridación sp3d2.
¿Qué pasa? Esta es una molécula de tipo AX4E2. Tiene dos pares libres, E representa los pares libres y X representa los periféricos. Ajá. Eso es importante que ustedes lo vean porque en la nomenclatura que les puse por ahí en clase estoy manejando justamente esta parte, ¿no? De que tengamos esta representación. X representa los periféricos y E representa los pares libres. Entonces, ¿cómo me quedaría la carga formal del xenón? La carga formal del xenón sería 8 menos, y aquí de enlace tengo 4 y libres, solo en el xenón tengo 4 y eso me da 0. La carga formal del flúor sería 7 menos, y libres, bueno, de enlace tengo 1 y libres tengo 2, 4, 6. 6 y eso me da 0 y todos los flúor son equivalentes. Aquí no vale la pena hacer como lo habíamos hecho por ahí, flúor 1, 2, 3 y 4, porque todos me va a dar exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con la geometría? La geometría, ajá, debería de ser, 3, 4, déjenme ponérselos otra vez, 5, 6, ajá, que yo tuviera 4 en un plano, déjenme ver si se los puedo poner, ahí está, ¿no? Por ejemplo, 4 en un plano, y uno hacia arriba y uno hacia abajo. Pero el de arriba y el de abajo, al ser pares libres, es como si no los tuviera. Entonces la geometría que me queda es esta. Y esta geometría se llama cuadrada plana. ¿Qué pasa en una geometría cuadrada plana? Como lo estoy representando en un plano, ajá, yo podría ver a la molécula, aquí está el xenón, como en XY. Ajá, vectores que van desde el más electropositivo al más electronegativo. Entonces tendría uno hacia acá y uno hacia acá, uno hacia abajo y uno hacia arriba. Entonces todos estos vectores se anulan de tal forma que mu es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta molécula es no polar. Y creo que ya. Estructura de Lewis, hibridación, cargas formales, geometría y polaridad. Ajá. Esto en su examen está dividido como en 1, 2, 3, 4, 5 preguntas diferentes. De hecho, lo que vamos a hacer con las tareas también es que no voy a subir más tareas, vamos a estar trabajando con la misma de estructuras de Lewis, pero a medida que vayamos viendo más temas, o sea, es decir, por ejemplo, ahorita, la del viernes, la van a entregar no el siguiente domingo, sino hasta el próximo, ajá, para tener más tiempo. Y esa tarea, lo que les voy a pedir que hagan es justamente todo esto. Tienen un montón de moléculas ahí, ya hicieron estructura de Lewis y ya hicieron hibridación. Ahora lo que voy a pedirles que hagan es para esas mismas, que hagan cargas formales. No, ya hicieron estructura de Lewis y cargas formales. Entonces les voy a pedir que hagan hibridación, geometría y polaridad. En esas mismas, pero bueno, se los voy a subir de todas formas como una tarea, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, pues si no hay dudas, entonces hasta aquí dejaríamos la asesoría y nos veríamos el próximo sábado. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Sí. ¿Quién dice? Entonces, en la tarea, bueno, siempre en la carga formal nos debe de dar 0 o 1. No, no. Fíjate, por ejemplo, y qué bueno que me preguntas eso, porque la verdad es que ya se me había olvidado. O sea, en esas moléculas depende la suma de todas las cargas formales. Si la molécula no tiene carga, siempre va a ser 0, eso sí es cierto. Pero no necesariamente te debe de dar 0 o 1. Por ejemplo, ¿qué pasa con este? Que de hecho, por ahí había algunos ejemplos donde simplemente les daban como los átomos aislados, ¿no? O iones o cationes aislados. Entonces, fíjense, si fuera si fuera aluminio, el aluminio está en el grupo 13, tiene 3 electrones de valencia, 1, 2 y 3. Ahí está. Este es aluminio. ¿Cómo irían las cargas formales de este? La carga formal sería igual a 3 menos 3 que tiene libre y este me da 0. Entonces ahí, pues ya está. Pero ¿qué pasa si es aluminio más 3? Si es aluminio más 3, entonces la estructura de Lewis ya es esta. Ajá. Es más, si quieren ponerle esto en realidad no importa tanto. Aquí.
Entonces, la estructura de Lewis ya es así. No tiene ningún punto. ¿Por qué? Porque ya se los quité todos. Le quité todos los electrones de valencia. En las estructuras de Lewis, acuérdate que lo que se va a representar es eso. Entonces, ¿cómo me quedaría la carga formal? Sería 3, porque está en el grupo 13. Ese valor nunca cambia, ese primer valor solo depende del grupo donde está. Entonces, en este caso sería 3, menos, ¿cuántos electrones de valencia tiene en esta estructura? Si te fijas, en esta estructura no tiene ninguno. Entonces, la carga formal sería más 3. Y este va a ser equivalente a la carga. Déjame te pongo un ejemplo, donde tengo una molécula iónica. Déjame ver, espérame. ¿Dónde está? Tengo una molécula iónica. Digo, creo que con esto ya... Ah, mira, aquí hay una. Entonces, creo que con esto ya lo resolví, pero déjame hacerlo cuando no es un átomo aislado. Por ejemplo, NH4+. Ajá. Este ya sabemos que tiene 5, sería 9, pero le estoy quitando 1, entonces tiene 8 electrones de valencia. Ajá. ¿Cómo va la estructura de Lewis? Aquí sí es muy importante, muy importante, que ustedes vean que esta no es la estructura de Lewis. Aunque tiene 2, 4, 6, 8, esto está mal. Y la razón de que esté mal es que en esta, el conteo de los electrones de valencia son 9. Es decir, 5 del nitrógeno y cada uno de los hidrógenos tiene 1, serían 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí no lo estoy representando correctamente. ¿Cuál sería la forma de representar la estructura de Lewis de eso? Sería poniendo la carga, porque la carga representa que le estoy quitando un electrón para dejarlo en un número par. Ahora, ¿qué pasa con la carga formal del nitrógeno? La carga formal del nitrógeno sería igual a 5 menos, ¿y aquí cuántos tiene? Libres no tiene ninguno, menos 4. Y este me da más 1. La carga formal del hidrógeno sería 1 menos 1, que me da 0. Entonces, si yo hiciera la suma de todas ellas, vería que la suma es más 1, que corresponde justamente a esta carga. Ajá. Pero si la carga del anión fuera más 3, más 4, más 5, digo, no sé, cualquier otro número, no necesariamente la carga formal te va a dar 0 o 1. Te puede dar un número diferente, como en el caso de hace rato que hacíamos del aluminio. ¿De acuerdo? ¿Y resolví tu duda? Sí, gracias. Oiga, y entonces en la tarea 9, donde pide buscar los, bueno, si es enlace iónico covalente, ¿solamente se pone si es iónico covalente o se tiene que poner así los puntitos como hizo en el ejemplo? No, ojo, y eso sí es importante también que me lo menciones. Si en un ejercicio solo te están diciendo, di si es iónico covalente, solo haz eso. Tienes dos tipos de características o que puedes usar. Por un lado es la diferencia de electronegatividades, que ya vimos que tiene un valor límite cuando estás hablando de un enlace iónico, cuando estás hablando de un enlace covalente, pero además acuérdense que los enlaces iónicos se van a formar entre un metal y un no metal. Eso es importante, esas son las dos cosas que tú tienes que ver. Si en automático tú ya sabes distinguir, por ejemplo, tengo un elemento del grupo 1 y del grupo 17, ya ni hagas nada de cálculos, no hagas nada, es iónico y se acabó. Porque tú ya sabes que un elemento un compuesto iónico se forma con elementos de metales, por ejemplo, grupo 1, metales alcalinos, alcalinoterrios, y halogenuros, ¿no? O sea, un cloruro de sodio, pues no lo vas a dudar, le vas a poner es iónico, y no importa qué criterio estés utilizando. Si te dijera, explica tus criterios, bueno, pues ahí es otra cosa, pero si solo te preguntas si es iónico covalente, puedes usar diferentes criterios. Gracias. Déjame abrir esa tarea a ver qué otra cosa veo que pudiera ser un problema. Creo que es este. No, este no es. La 10, ¿no? De hecho, la tarea 10, ¿ya se les habilitó la tarea 10? Creo que no.
Bueno, ahorita lo reviso, si no, ahorita se las habilito, porque si no, pues no van a saber de qué estoy hablando. Pero en la tarea 10 les voy a poner, son solo 2 ejercicios, pero bueno, el segundo tiene un montón de incisos, pero son todas estas moléculas que vamos a estar viendo, donde les digo que la tarea 10 se va a repetir un poco, va a ser la tarea 10, la tarea 11 también, porque lo que voy a hacer es que la tarea 10 y la 11 es complementarla, ¿no? O sea, la tarea 10 les pide las electrones de valencia y las estructuras de Lewis y carga formal. Y en la tarea 11, para esas mismas, les voy a pedir que hagan la hibridación, polaridad y la geometría, que es parte de lo que ya vieron. Utilicen el simulador, de verdad creo que es muy útil esta herramienta. Yo nunca la había usado, pero me pareció muy buena en el sentido de que pues ahí ustedes pueden visualizar realmente cómo están las moléculas. Es un modelo, evidentemente, porque en la realidad es cierto que lo que estamos representando son las nubes de la densidad electrónica, es decir, la probabilidad de encontrar a los electrones en un espacio. Pero como necesitamos ese espacio para que los electrones se muevan, pues por eso se representan con estos como lóbulos o con estas como esferas, ¿no? Es un modelo bastante adecuado para representar la geometría molecular. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta? No se confíen, este tema parece sencillo, sin embargo, creo que la clave, y siempre lo he hecho así, es resolver un montón de ejercicios, un montón de ejemplos donde si ustedes resuelven estructura de Lewis, polaridad, cargas formales, geometría, hibridación, todo eso, están un poquito salvados. Bueno, claro, está la parte del enlace iónico, pero en el enlace iónico también hay estructuras de Lewis, entonces, porque estamos hablando como del 60% del examen. Entonces, les voy a pedir que lo hagan, resuélvanlo, es solo práctica. Y si hay alguna duda por ahí, pues ya me avisan, ¿no? Entonces, si no hay más dudas, pues hasta aquí terminaríamos. ¿Alguien más? Y el examen, como les dije, se queda, creo que de este viernes al otro, me parece, o todavía quedarían 2 semanas. Es por aquí está, el 23 de octubre, viernes 23 de octubre, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, pues vámonos a desayunar, vámonos por el cafecito. Nos vemos la próxima. Maestra, yo tengo una duda rápida. Dime. ¿Podría hacer un ejemplo con, bueno, que tenga doble enlace? Sí, por claro. favor. Te voy a hacer el más fácil y luego ya me voy a uno un poquito más complicado, ¿no? Uno de los ejemplos más sencillos de doble enlace es este. Se me hace el CO2, ¿no? El CO2, por ejemplo, el carbono está en el grupo 14 y el oxígeno está en el grupo 16. Tiene 6 electrones de valencia. Ajá. Serían 12 y 4 del oxígeno serían 16. ¿Sí? Déjame ver nada más mi tabla periódica, si estoy diciendo lo correcto. Sí. 16 electrones de valencia. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto y empiezo a completar los octetos? Ajá, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, pero me faltaría completar el octeto del carbono. Ojo, entonces serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Por qué tengo que completar el octeto del carbono? Porque estamos hablando del periodo 2 y los elementos del periodo 2, salvo algunas excepciones, no violan la regla del octeto. Ajá, entonces, ¿qué ocurre con este? Como me estoy pasando del número de electrones que en realidad tengo, empiezo a poner dobles enlaces. Por cada doble enlace le quito a uno y le quito a otro. ¿Por qué? Porque para este estaría contando 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Ahí está. Pero si los cuento totales serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Me sigo pasando. Como me sigo pasando, vuelvo a hacer la misma operación y pongo otro doble enlace. Ahora sí, fíjense, el conteo es de la siguiente manera. Para este oxígeno son 2, 4, 6, 8. O sea, este enlace le va a contar ahora al oxígeno y al carbono. Este ya cumple la regla del octeto. Para el carbono son 2, 4, 6, 8. Y para este oxígeno son 2, 4, 6, 8. Y ahí ya tengo 16. Entonces, cuando este número y este son iguales, ya llegué a la estructura de Lewis.
Esta es una molécula que se considera AX2. Los dobles enlaces, en realidad, para esta representación no cuentan. Esta es una molécula lineal. Las cargas formales y las cálculas van a ser 0 en todos los casos. Y la hibridación es sp. Ajá. Y es una molécula no polar. Ese sería un ejemplo donde tienes doble enlace. Déjame ver, por ejemplo, mira, aquí hay otro, pero no con doble, con triple. ¿Qué pasa ahora si tienes al CO? No al CO2. Entonces, este tiene 6 y 4, son 10 electrones de valencia. Y fíjate, en este ejemplo tendrías a este unido a este. Y si empiezo a completar los octetos, son 2, 4, 6, 8. Y lo mismo para este lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tendría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Como me paso, pongo 1 y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me sigo pasando, pongo otro y ahora sí tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahí está. Esa sería la estructura de Lewis del CO. Ajá. Esta molécula, pues no le queda de otra más que ser lineal, porque es AX. Ajá, es como si tuviera un enlace. Y un enlace, por ejemplo, pues no puede ser que tengamos algo así. O sea, el enlace no se tuerce. El enlace, pues simplemente es una línea. Entre dos puntos siempre pasa una línea, entonces pues es lineal. Y aquí hibridación y demás ya no tiene mucho sentido. Ajá, porque es un enlace. Entonces, ¿cómo sé que lleva doble o que lleva triple? Cuando el número de electrones que tengo acá, o cuando el número de electrones que estoy poniendo en la estructura supera al que tengo acá. Si lo supera, entonces tengo que empezar a poner dobles. Pongo un doble. Me sigo pasando, pues pongo un triple, como le hice aquí, o pongo otro doble, dependiendo de lo que yo tenga. Si tengo dos periféricos, es muy probable que tenga que poner dos dobles. La otra cosa es, ¿cómo me doy cuenta que llevo un doble o triple enlace? Porque generalmente las cargas formales me tienen que dar 0. Si me dan diferente de 0, es probable que esa estructura no exista, si es que yo puedo pintar una diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿no? Y les decía por ahí que la diferencia entre el CO2 y el CO es que hay que hacer feliz al carbono. Hacer feliz al carbono significa que al carbono le gusta tener 4 enlaces. Es más estable cuando forma 4 enlaces. Entonces, este carbono, con el oxígeno de su sangre, se va a coordinar para formar CO2 al interior de su organismo. Y por eso mueren por envenenamiento de CO, ¿no? Este también te mata, pero te mata diferente. Este es porque estás exhalando CO2 y en algún momento se acaba el oxígeno y mueres asfixiado. Y en este mueres envenenado. Pero bueno, ese es un dato adicional. Entonces, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Déjenme ver si hay un ejemplo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Miren, vamos a hacer Vamos a hacer un ejemplo más. ¿Qué es esto? El ozono. Ajá. Este tiene 18 electrones de valencia. Y este lo vamos a pintar de esta forma. Entonces, completamos los octetos de todos ellos y encontramos que esta especie tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ponemos 1 y ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Fíjense, en esta estructura, ahí está. Esa es la forma que tiene el ozono. ¿Qué va a pasar? Hace rato que me preguntaban si las cargas formales siempre daban 0, 1 o así. Fíjense, vamos a determinar la carga formal de este. A este le voy a poner 1, 2 y 3. Del oxígeno 1. Entonces, este sería 6 menos. De enlace tengo 1 y libres tengo 2, 4, 6. Y esto me da menos 1. La carga formal del oxígeno 2 sería 6 menos. De enlace tengo 1, 2 y 3. Más 1, 2. Y esto me da más 1. Y la carga formal del oxígeno 3 sería 6 menos. De enlace tengo 2 y libres tengo 4. Y esto me da 0. La suma me da 0.
Sin embargo, las cargas formales no me dan 0. Y ¿se acuerdan de las estructuras de resonancia? Este tiene una estructura de resonancia con esta especie, ¿no? Y aquí vamos a poner 1, 2, aquí vamos a poner 2, aquí vamos a poner esto. Ajá. Esa es su estructura de resonancia. Entonces, ojo, resonancia quiere decir que yo puedo cambiar la posición de los dobles enlaces y que sigue cumpliendo la estructura de Lewis con la cantidad de electrones de valencia que quiero representar y que además esto no modifica realmente en sí ni las cargas, bueno, las cargas formales sí en las posiciones de los oxígenos, pero sobre todo la estructura de Lewis. Son dos formas en las que yo puedo escribir la estructura de Lewis. Eso es la resonancia. Entonces, jóvenes, ¿algo más? ¿No? Entonces me despido otra vez. ¿Algún otro detalle? ¿No? ¿Quedó resuelta la pregunta? ¿Sí subirá el video? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, lo estoy grabando. De hecho, por eso les pregunto si hay alguna otra pregunta para antes de parar la grabación, que se quede ahí, ¿no? En el colectivo popular. ¿Nada? Ok. Entonces, revisen bien esta parte, revisen el simulador. No lo dejen para el último, por favor, porque sí son temas un poquito más laboriosos. Ajá. Y lo importante es que pues, les vaya bien en el examen para que no tengan que hacer un global. Por ahí ya les subí cómo quedaron los exámenes una vez que se tomaron en cuenta todos los procedimientos que me hicieron llegar. Entonces, para que igual lo tomen en cuenta, acuérdense que no es que se le sumen 2 puntos a su examen, ajá, no funciona así, o sea, o 3, me parece que era el 70%. ¿Cómo funciona? Se hace el promedio de las calificaciones de los exámenes, eso se multiplica por 0.7, se hace el promedio de las tareas, eso se multiplica por 0.3 y se suma. Ajá. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Si por ahí no les fue bien en alguna tarea, pues todavía tienen tiempo de recuperarse. Como son tantas, pues realmente en el promedio una probablemente no afecta tanto, pero si son 2 o 3 o 4, pues ya les va a empezar a afectar. Entonces, bueno, jóvenes, pues ahora sí me despido, voy a parar la grabación y nos veríamos el próximo sábado.